Estar con nosotros el actual diputado nacional Julio Cobos. Él es muy generoso, siempre se hace un ratito para atendernos. Fue vicepresidente con Cristina hasta el no positivo, que lo concluyó su mandato, pero bueno, puso un límite al avallazamiento que había contra el campo. Y me pareció muy interesante poder charlar con él a propósito del avasallamiento que ahora quiere hacer Milei para con el Congreso. Hola, doctor Julio, ¿cómo está usted? Buen día. Ingeniero es. Así es, ingeniero. ¿Cómo anda? María ¿Bien? Hermenia, un gusto, bien, buena semana. Bueno, gracias por su tiempo. Julio, cuando usted le escuchó, le contaron, no lo sé si lo vio en vivo y en directo. Lo vi, lo escuché, sí. Bueno, ¿qué sintió cuando iba hablando el presidente? Bueno, a ver, seguramente una respuesta a lo que ocurrió en el Congreso. Claro. No solo en la Cámara de Diputados, sino también en la Cámara de Senadores, donde se dio medida de sanción a los proyectos que habían presentado los gobernadores vía sus legisladores, en el Senado de la Nación. Ahora, dentro de todas las cosas que habló como 20 minutos, él insistió en el tema del déficit cero, ¿no? Ahora, el proyecto de presupuesto que él remitió en su artículo 1 contemplaba el déficit cero, el tema que lo retiró el presidente de discusión. Entonces, para saber si los legisladores están votando, respetando esa cláusula, tendría que haber dejado el presupuesto, porque sin presupuesto no se puede, es el parámetro de comparación que tenemos. Y de hecho lo que está ocurriendo en cada una de las sesiones es que estamos asignando presupuestos parciales. Claro. Porque lo demás es el presupuesto, fíjese, elaborado en el 2022, presentado en el 2023, con lo cual le ha dado durante 2 años una discrecionalidad absoluta que no la ha tenido ningún presidente de la historia democrática del país. Entonces, primera reflexión sobre esto. En el presupuesto vigente estaba el tema de déficit cero. La otra, penalizar a los diputados, senadores que violen el déficit cero, en síntesis, no estoy hablando. Primero tenemos que tener el parámetro de comparación, si no va a ser en abstracto. Pero segundo, hay que modificar la Constitución, porque las decisiones de los legisladores están garantizadas de independencia de la judicialización. Hay responsabilidad política, pero no penal sobre este tema. En lo sumo, los que tienen responsabilidad penal son los funcionarios que no cumplen con las asignaciones específicas. Pongo el ejemplo. Lo que están reclamando los gobernadores respecto al impuesto a los combustibles es porque no se está girando los fondos a Vialidad Nacional. Es decir, se lo queda el Tesoro. Y eso tiene un doble problema. Primero, vaya la malversación de fondos. Y segundo, hace justo el reclamo que dicen los gobernadores, porque mire, María Hermenia, todos los impuestos por la Constitución son coparticipables, salvo aquellos que tengan una asignación específica. Entonces los gobernadores que dijeron, bueno, mire, el impuesto a los combustibles vamos a desistir de nosotros coparticiparlo, pero usted el 28% de los fondos que se recauda lo tiene que girar a Vialidad Nacional para hacer las rutas nacionales que están en las provincias, pero para hacerlas, no para gastarlo en otra cosa. Es por eso que le están reclamando eso los gobernadores. O sea, no están contribuyendo a ampliar el déficit fiscal, sino porque es plata de ellos. Y si no se cumple, bueno, que vuelva a ellos, porque ellos, ¿qué están haciendo? Muchos. Y están firmando convenios con Vialidad Nacional para hacer las obras que Vialidad Nacional no hace. ¿Por qué? Porque la gente, uno cuando transita Mendoza por la Ruta 7, en el camino a Chile o en el ingreso a Mendoza, se quejan la gente que viene, en particular los mendocinos, que somos los que más la usamos. Entonces el gobernador, ¿qué hace? Firma un convenio, no le van a devolver la plata. Entonces está poniendo por segunda vez el pueblo de Mendoza plata para hacer obras. Y si le ponen peaje, va a estar contribuyendo por tercera vez, porque es un impuesto directo, ¿no? Entonces, estas cosas que por ahí no se dicen
en su totalidad, bueno, confunden, tergiversan la verdadera realidad. Así que está en nosotros es que esclarezcamos por esta forma o por los debates que damos en el Congreso, para que, bueno, demos un halo de justicia y de ponderación real a los conceptos. Todos queremos que haya equilibrio fiscal, porque es la base, que no haya déficit, pero esto es el medio. Después se tiene que lograr, además, en forma simultánea, un equilibrio institucional, porque la Constitución habla de división de poder, entonces hay que respetar la decisión del Poder Legislativo, hay que acatar la decisión del Poder Judicial, tiene que haber un equilibrio federal, porque la Constitución, no nos olvidemos que las provincias son previas a la nación y le delegan a la nación muchas cosas. Y también debe haber un equilibrio social, no puede haber una disociación entre la macro y la micro. Claro. Porque si no, ¿para qué gobernamos? Mire, gobernar, uno diría, ¿qué objetivo persigue? El bienestar de la sociedad. ¿Y sí? No hay un objetivo. No gobierno para lograr el déficit, el superávit fiscal. Es un medio eso, no es un fin en sí mismo. La gente no come con el superávit fiscal. La gente le tiene que llegar los efectos de bajar la inflación, de recuperar el poder adquisitivo. Bueno, esta es la diferencia que estamos teniendo en la concepción con el gobierno. Aprovecho, Julio, para consultarle, estoy hablando con quien fuera vicepresidente de la Nación, el diputado nacional Julio Cobos, en este momento. Cuando yo escucho por allí que legisladores del oficialismo, bueno, los distratan de tal manera, incluso dicen, nos tienen que decir de dónde sacamos la plata para el aumento a los jubilados, y yo digo, no sé exactamente a cuál número ascienden las jubilaciones que fueron sin aportes, pero las jubilaciones que fueron con aportes, el jubilado es dueño de esos aportes porque los hizo él, lo hizo su empleador, es decir, no es me tienen que decir de dónde, es lo que aportó. Bueno, eso es así, pero fíjese, María Armenia, nosotros le decimos de dónde surge, pero mejor no estaríamos discutiendo esto si hubiera un presupuesto, lo discutimos en el presupuesto para ver qué, mire, gobernar es administrar prioridades. Sí. Entonces ahí se ve qué prioridades tiene. Y si para el gobierno no existe esta prioridad, bueno, hay representación que hay en el Parlamento que le ha dado la ciudadanía y que es mayoritaria, porque convengamos que el 56% que bien sacó el presidente en balotaje no se condice con el 30% que le dio la ciudadanía en la representación parlamentaria. Claro. Entonces es ahí lo que nosotros tenemos que discutir. Y eso se discute en el presupuesto. Después el presidente tendrá derecho a vetarlo o no como herramienta que está utilizando ahora con bastante frecuencia. Pero yo a lo que voy, estamos siempre con, no hay plata, la responsabilidad fiscal, pero nos olvidamos de la otra responsabilidad que tiene que tener el gobierno, ¿no? Claro. Que como yo bien dije, institucional, sí. Federal y social. Ahora, doctor, ¿no cree, ingeniero, no cree que esto lo hace el presidente por dos cosas, ¿no? Para meter ruido, que todos lo llamemos a usted y otros legisladores, a Sapsay y otros constitucionalistas, porque no está bien la economía y quiere llegar a como dé lugar a octubre, porque de lo contrario suena. Sí. No nos dedicaría o no nos contestaría. Hay que reconocer algo, se ha moderado en su lenguaje. Fíjese que en la cadena nacional no terminó con la frase célebre libertaria de viva la libertad, punto suspensivo, ¿no? Sí. Es un buen síntoma. No descalificó, dio visiones políticas, bueno, es un avance. Como yo digo, el presidente sobre todo está siendo mirado por toda la ciudadanía, en particular los niños, y tiene que ser un ejemplo de educación. Ahora, perdón, Julio, coincido con usted, ahora en los hechos no se modificó. Bueno, porque no. Claro. Bueno, pero ya tiene esa concepción. Fíjese, ¿por qué tenemos un riesgo país si todo es tan fenómeno de 770 puntos? Hay varios gobiernos, hay varios funcionarios en el gobierno, todo le diría. Hola, Julio. Uy, se fue
se fue el riesgo país. Sí. No solo es las reservas que tiene que tener, sino también la estabilidad en sostener esta política económica. Entonces, cuando uno ve que cerró el grifo totalmente, que no distribuyó el fondo del FONID a las provincias, que no distribuye los fondos de coparticipación que son de las provincias para distribuir los ATN, que no distribuye los fondos para la universidad, que no atiende los reclamos de los jubilados, que no atiende las obras nacionales, y vos decís, bueno, ¿cuánto más puede aguantar? Claro. María Hermenia, cuando Macri gana la elección a medio término, sí. ¿sabe cuánto estaba el riesgo país? No. 340 puntos. 340 puntos. ¿Sabe cuánto eran las reservas? Hoy siguen siendo negativas. Hay un artilugio, pero siguen siendo negativas. 10.000 millones de dólares de reservas positivas, sí. libres, disponibles. En la época Macri. Bueno, ganó las elecciones, después vino la debacle. Sí. Allá en marzo, ¿se acuerda cuando Caputo emite ese bono de a 100 años que decía, estamos nombrando los mismos funcionarios? Por ahí dice el gobierno, no podemos cambiar las cosas con los mismos de siempre. Bueno, pero tiene varios que son los mismos. Pero tampoco la vamos a cambiar con las recetas de siempre, ¿no? Claro. Muchas de estas políticas son un déjà vu de los que vivimos en el año 90, ¿no? Le hago la última pregunta, Julio. ¿Qué piensa usted de su gobernador, que, bueno, no sé, finalmente acuerda con La Libertad Avanza? Bueno, yo los consejos que le he dado era que no se debía llegar a ese acuerdo, pero él estaba convencido que necesitaba darle también no solo gobernabilidad al presidente, sino lo que más buscaba era gobernabilidad a su segundo periodo, a sus últimos 2 años, ¿no? Pero bueno, yo entiendo y veo que hay posturas muy disímiles desde la concepción del Estado, que uno ve cómo se ocupa el gobierno de la provincia en muchos temas, en materia de obra pública, ni que hablar. No hemos tenido que hacer cargo de las obras nacionales que son responsabilidad de la nación, para poner un ejemplo. Sí. En materia de educación hemos tenido que asignar los fondos que es del FONID, que no lo distribuyó más la nación. Bueno, y yo le podía agregar ya de una concepción mía en materia de relaciones exteriores, todo vinculado con nuestra visión de partido, ¿no? Sí. De la Unión Cívica Radical. Así que un acuerdo de esto, con tantas contradicciones, resulta a lo mejor fácil en los resultados electorales, sencillo, práctico, pero después cómo se sostiene este acuerdo en el tiempo con estas posturas tan distintas, ¿no? En el respeto a la autonomía universitaria, en la de salud como un bien público. Pero bueno, cada uno gobierna, lo hará bajo su responsabilidad. Nosotros de alguna manera ha sido una decisión partidaria que yo no avalé ni comparto, pero bueno, vamos a respetarlo, respetando las decisiones que toma nuestro partido, en este caso la Unión Cívica Radical de Mendoza. Julio, como siempre, un placer conversar con usted. Muchas gracias. Gracias, María Hermina. Hasta luego, el ingeniero Julio Cobos. Muy interesante todo lo hablado hasta aquí. Rapidito voy a vos porque todavía tenemos